que me comente si se escucha, ¿sí? Bueno, ¿qué te cuento? Estamos acá en haciendo a la vez ejercicio, caminando un poquito por lo que es el Parque Bicentenario en la ciudad de Quito. El tema de hoy, mientras vamos haciendo ejercicio, vamos caminando, se me ocurrió, se me dio esta idea, me un poco loca, como yo digo, a veces las locuras son así de este tipo, aparece el rato menos pensado. Entonces estamos hablando de que si castigamos o no a los niños ahora, que ya estamos empezando la etapa escolar, sí. Por favor, si alguien, Gabucho ALP, no sé si me pueden alguien de ustedes decir si se escucha. Estamos con el tema castigar a los niños. Me gustaría que alguien me dé reporte de sintonía, desde qué ciudad y si se escucha. Es algo que estoy un poco temeroso. Creo que voy a suspender para alguien que me diga si se escucha, no se escucha, para que tener una idea. No sé que alguien me pueda comunicar, alguien que tenga la gentileza de decirme si se escucha, no se escucha. Bueno, te comento que el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es castigar o no a los niños cuando se portan mal, cuando no hacen sus deberes u otras situaciones. ¿Qué podemos decir? Patricio Escobar 85, hazme saber si es que se escucha, si es que no se escucha, por favor, este live, cómo va saliendo el sonido. La verdad me está preocupando un poquito más eso y cómo se va sintonizando. Bueno, empecemos por las definiciones. En primer lugar, ¿qué es castigo, no? ¿Qué es castigo? ¿Qué es castigar? Castigar a alguien es infringir una pena, infringir una sanción. El castigo puede ser castigar a alguien, o sea, imponer una pena, imponer un castigo por algún hecho cometido, por alguna situación que se haya cometido, pero que haya faltado ciertas normas, que haya faltado a normas establecidas, a ciertos parámetros que hemos dado a lo largo del convivir, ¿no? Entonces, la disciplina es el establecimiento de normas, de parámetros, de indicadores. Si alguien me puede ayudar, no sé si hay sonido, no hay sonido. Si alguien me puede reportar, sería excelente. Juan 5491, si me puedes decir si me escuchas, ¿sí? Si me escuchas. Alguien que dé un reporte de sintonía, sí, si se escucha, me quedaría agradecido, porque estoy un poco preocupado por eso. Bueno, entonces te decía que se puede castigar a los niños, a las niñas por algo que se ha hecho. Depende. En primer lugar, depende de que si en la casa se marcaron normas de disciplina, se marcaron normas y valores establecidos en casa, de tal manera que cuando uno pueda decir, mira, te voy a castigar, sepas la razón, el motivo, el por qué. Rocío Elizabeth 22, que alguien me ayude, por favor, indicando si el sonido, si se escucha, cómo vamos en el sonido. Entonces te decía que sí, le podemos castigar a un niño, le podemos castigar a una niña, pero siempre y cuando tiene que haber infringido una norma, haber infringido algún parámetro que en primer lugar debíamos habernos puesto de acuerdo. Lo fundamental para evitar un castigo, a pesar de que al final te voy a comentar y te voy a decir cuál es el mejor castigo que le puedes dar a un niño. Vamos a ver, tienes que darle un castigo, una reprimenda porque infringió una ley, porque infringió una norma. Correcto, no hay problema, y ahí te voy a indicar, te voy a mostrar cuál es la mejor
estrategia que tú le puedes dar o con la cual tú le puedes castigar a un niño, a una niña, sin que tengas inconvenientes, tengas problemas, porque recuerda que ahora hay los derechos del niño, los derechos de los jóvenes, de los adolescentes, los cuales tienen que respetarse y hacer respetar también. Entonces, te decía que en primer lugar la disciplina, así como se maneja un militar, se maneja un policía, ¿sí? En una empresa, las normas, los parámetros en los cuales te vas a desenvolver es lo fundamental y es lo que tiene que estar. Entonces, el asunto es eso. Primero, ¿qué normas, qué parámetros son los que tú estás manejando? ¿Cuáles son los que tú estás o has establecido? En primer lugar, paso número 1 para evitar los castigos: haber definido normas, haber definido parámetros, haber definido ciertos estándares en los cuales se maneja o se va a desenvolver. Paul, no sé si alguien me puede ayudar, si me puede indicar cómo está el sonido, sería genial, sería genial. Lo que me preocupa el sonido, no a nadie me comenta si se está escuchando o no se está escuchando. Estoy un poco preocupado. Esta es una emisión de prueba y el tema que estamos trabajando el día de hoy es disciplina. Si podemos castigar o no a los niños. Castigamos a los niños, no castigamos a los niños. ¿Sí? Alguien que me ayude con el sonido, que me indique si se escucha o no se escucha el audio. Algo, como digo, algo me preocupa por acá. Sí, entonces no sé si estamos ahí, si me escuchan. Carlos Enríquez, me encantaría que me digas si se escucha, ¿sí? Sí, estamos ahí. Esta es una transmisión en vivo, entonces te decía que para los castigos, para infringir un castigo a alguien, lo primero que tú tienes que hacer es indudablemente haber marcado normas, pautas, estándares en los cuales tú te tienes que desenvolver. Ese es el paso número 1. Entonces vamos. Si aplicando coaching empresarial, lo primero que tienes que hacer desde recursos humanos es que recursos humanos tiene que darte un código de ética en el cual te vas a desenvolver, en el cual vas a trabajar tú los parámetros de tu desempeño dentro de una institución. Entonces ahí en el código de ética van a decirte qué debes hacer, qué no debes hacer, ¿sí? Gracias, por favor, si alguien nos indica, Fabián 1999, Tocayo, si me escuchas, hazme saber que sí se está transmitiendo el sonido, es lo que me preocupa. Entonces te decía que en la empresa, mira cómo está Quito el día de hoy, está completamente, vamos por ahí, vamos a caminar en esa parte, sí, para que mires. Este es el Parque Bicentenario, no se ve prácticamente las montañas del fondo, ¿sí? Y el sol como que quiere salir, aquí nosotros decimos, ¿no? El sol quiere salir, pero quiere salir con poncho. Entonces desde la empresa, cuando tú entras a trabajar en una empresa, te tienen que dar un código de ética. Ese código de ética te va a marcar las normas, te va a marcar los indicadores que debes hacer, los valores fundamentalmente dentro de una empresa, qué es lo que tú tienes que cómo tienes que desenvolverte, qué es lo que puedes hacer, qué no puedes hacer. Pero la mayor de las empresas, indudablemente tú sabes que es la familia. La familia es una de las empresas más exigente en lo que se refiere a un desempeño de los miembros, de los integrantes de esa familia. Papá, mamá, sea un hogar formado por papá, mamá, hijos, ¿no es cierto? O que sea solamente por papá o mamá. Entonces, lo primero, en esta empresa tiene que haber normas establecidas, pero estas normas tienen que hacerse, así como en la empresa utilizamos nosotros algunas técnicas como lluvia de ideas,
o utilizamos un focus group, ¿no es cierto? ¿Cuánto de estas podemos nosotros trabajar? Tenemos en la familia también que hacer una reunión familiar y establecer normas, establecer parámetros de desempeño dentro de casa, fuera de casa, cuando hay visitas, cuando no hay visitas, quién llega, cómo se debe proceder cuando son gente adulta, sean amigos de papá, amigos de mamá, o sean también amigos de los jóvenes, cómo nos vamos a desempeñar, porque eso es fundamental, eso es importante, ¿sí? Entonces, vamos a, un momentito, voy a ver, a pedir un reporte de sintonía. Bueno, estamos un poco preocupados porque no se escucha, no hay el sonido, decía. Acabamos de pedir a alguien que nos indique un reporte de sintonía. A ver si se está escuchando, porque parece que no se está escuchando el audio. Sí, vamos a ver Jazz 1806, que me dice si se escucha, no se escucha. No, ¿qué pasó? Buenos días Jazz. Por favor, me indica si hay sonido, Estoy un poco preocupado. Ah, sí se escucha, gracias. Gracias, mi querida Jazz. Gracias, te agradezco muchísimo. A ver, cuéntame, ¿qué tal ahí? Sí se escucha alto. Ya, sí se escucha, me dice. Entonces te decía que estamos hablando de castigar a los niños, ¿no es cierto? Te agradezco mucho, Jazz, por esa comunicación. Entonces te decía, Edison Paredes, 84, no sé si eres mi alumno de acá, de alguna vez, de joven, en el colegio Edison. Bueno, te decía entonces que la mayor empresa que nosotros podemos manejar es la familia, y en esa familia tiene que establecerse una serie de parámetros, pero tiene que ser en consenso, dialogar, conversar con cada uno de los miembros, en especial cuando ya son jóvenes, sentarnos en la mesa, hacer un focus group, aplicar cualquiera de las técnicas que tú creas pertinente que puedes aplicar. Estas puedes preguntarme, aquí en Fagus Pro puedes preguntar, escribir qué técnica podrías tú utilizar, ¿no es cierto? ¿Qué es el focus group? De pronto me dices, bueno, ¿y qué es eso del focus group? Es sentarte en una mesa y que cada uno, pues, en función de un tema central. Lo primero que tienes que plantear es un tema central sobre el desempeño. Mira que quien me hizo asustar en lo que estaba, me hicieron asustar, pasaron entre mis piernas este par de bandidos. Ay, casi brinco. Bueno, entonces te decía que tienes que hacer un focus group, tienes que hacer una reunión de familia con un tema central. Bueno, ¿qué normas acerca de qué? Normas que marcarán el comportamiento, ¿no es cierto?, de tu desempeño, de lo que tú hagas dentro de casa. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, cómo vamos a tener nosotros nuestro dormitorio, cómo va a estar el dormitorio, a qué hora se sirven los alimentos, cómo se va a mantener el baño, ¿no es cierto?, el uso de ciertos elementos de casa, ¿sí? Si cogemos una herramienta, dónde se va a utilizar, cómo se va a utilizar, dónde se va a dejar, ¿no es cierto? Todo eso es importante, y poner sobre el tapete y poner los parámetros. Con niños de menos de 3 añitos,
a pesar de que hoy en día ya los niños de 3 años, indudablemente ya las cosas son completamente diferentes, ya tienen una forma de razonar muy especial, porque ellos ya vienen con un chip incorporado, con un chip propio, y ya tienen también su poder de decisión. Son los nuevos líderes del mundo, en los cuales tienen ya un poder de decisión para decir las cosas, para establecer también ciertas reglas, ciertos parámetros. Entonces, en ese sentido, lo primero que tienes que hacer es establecer normas. Una vez escritas esas normas, así como te decía, haciendo un símil entre la empresa como tal, la empresa, te dan un código de ética impreso o por digital o en PowerPoint, lo que sea. Tú tienes que de igual manera escribir, redactar, y si es posible de una manera muy simple, pero muy ceremonial, muy simple pero muy ceremonial, que todos firmen ese compromiso, ¿sí? Que todos firmen ese compromiso con una firmita. Los niños, mira qué importante es que los niños de 2 añitos puedan coger y estampar su huella digital en un documento. Para ellos es muy importante porque están tomados en cuenta. Mira ese fondo, este momento, cómo estoy con este bosque en la parte lateral. Ese es el camino que seguimos, ¿sí? Es largo. Entonces, una vez que tú ya hayas definido las normas, hayas establecido los parámetros con los cuales vas a trabajar, le haces firmar o le haces poner su huellita. Y para él es importante porque cada vez que vea su huella, él lo que va a hacer es decir, yo fui tomado en cuenta. Y yo dije, y en muchas ocasiones los niños dicen, es que no, a ver, nosotros vamos a almorzar a las 2 de la tarde, sí, pero yo no quiero verduras. Entonces hay que respetar, porque si ese niño, esa niña dice, yo no quiero verduras, ¿no es cierto? Me dice, yo no quiero verduras, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que, disculpen, un pendejo, disculpen, esos son, disculparán, son los típicos, sí, mal educados, lamentablemente, sí, viene directamente acá. Bueno, te decía que los niños tienen que ser tomados en cuenta, ¿no? El tipo ya me acaban de decir, pensó que le estaba grabando al ciudadano. Entonces, lo que tienes que entender, lo que tienes que ver es que el niño tiene su propia capacidad de razonamiento y de decisión, sea de 2 años, 3 años, 5 años, 7, 12, 13, y si es un adolescente muchísimo más todavía, ¿sí? A ese niño pues tienes que tomarle en cuenta sus decisiones. ¿Para qué? Una vez escrito, cada uno conozca, puedes escribir en un papelote, puedes poner sobre algo, ponerle en la sala, ponerle en el comedor, donde se vea, de tal manera que cuando alguien infrinja alguna norma establecida, ¿sí? Cuando alguien infrinja esta norma establecida, emita un castigo. Entonces ahí viene la tercera parte de esto. Primero, establecer las normas, establecer los parámetros de convivencia. Segundo, escribirlas, redactarlas y publicarlas. Y tercero, lo más fundamental, conversar, dialogar acerca de cuáles serían los parámetros de sanción. No lo voy a llamar castigo, sino de sanción, por las cuales tú puedes, cuando se infringe una norma, ¿qué vamos a hacer? Una sanción, porque el castigo ya es una palabra un poco más fuerte, ¿sí? El castigo ya es una palabra mucho más fuerte, es una palabra bastante delicada, a pesar de que el castigo, acuérdate, es una pena, ¿sí? Es una pena que
alguien tiene que cumplir por haber infringido una norma. Los castigos pueden ser físicos, pueden ser psicológicos, pueden ser emocionales, ¿no es cierto? De todo tipo, de toda índole que nosotros podemos tener. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Cuáles son esas sanciones? ¿Cuáles son, entre comillas, voy a poner esos castigos que nosotros tenemos cuando infringimos una ley? Entonces, por ejemplo, vamos con un niño de 3 años que entre las normas decía que tiene que cepillarse los dientes antes de dormir a las 8 de la noche. Tiene que cepillarse los dientes y él no se cepilló los dientes. Entonces, bueno, al lado una columna en donde están las cosas que hay que hacer y en el otro lado a la derecha, ¿sí? Tienen que estar las posibles sanciones, las penalidades, ¿sí? Las penalidades que posiblemente pueda tener. Y si él no se cepilló los dientes, podemos conversar. Dame un segundito, acabo de subir esa mini cuesta. Ahí. Y hablando es otra cosa. Caminando y hablando es otra cosa. Pero te hace bien porque vas oxigenando. Entonces, de pronto, si él no se cepilla los dientes, gracias, un saludo de Miriam Shuam. Saludos, me parece que es desde el Perú. Muchísimas gracias. Veo una bandera rojo, blanco, roja, entonces estamos, creo, desde el Perú. Muchísimas gracias, hazme saber si en verdad no estoy equivocado. Saludos desde el Perú. Entonces te decía que al lado tiene que estar una posible sanción, una posible pena de qué es lo que tú podrías hacer. Entonces, por decir, si no se cepilló los dientes, media hora sin su osito. Sí, no es un castigo físico, no es un castigo psicológico, pero sí es un castigo emocional, de tal manera que la niña sienta que por no haber cumplido con esa norma, haberse saltado esa norma, ya, hoy media hora sin tu osito preferido, sin tu juguete preferido, vamos a dejarle aparte, no lo vas a topar. Y si mañana es reiterativo, pues una media hora, cuarto de hora más y así sucesivamente. Entonces, eso es lo importante que nosotros tenemos que conversar, es lo que tenemos que dialogar con ellos para poner estándares de tanto de normas de convivencia, así como también penalidades que se pueden dar. Una vez que ya estén establecidos esos, pues de vez en cuando revisarlas. Así como vas en la empresa cuando tú estás, te decía hace un momento, trabajamos el coaching empresarial, el coaching personal, de igual manera. Entonces, mira, aquí hay una pregunta, y eso se aplica también. Excelente pregunta acá. Me dice, ¿y cómo aplicaríamos esto en el ámbito educativo? En el ámbito educativo tenemos que ser bastante tinosos. Las leyes, al menos acá en Ecuador, hay la ley de defensa de los derechos del niño, la niña y del adolescente. Aquí ese código de la niñez y la adolescencia es bastante duro. Tú no puedes, ojo, tú no puedes acercarte a un niño o a una niña y abrazarle, por ejemplo. Esto está bastante penalizado porque ya se puede considerar desde algunos elementos legales, algunos dicen inclusive que es una forma de acoso. Los adultos tenemos que cuidar muchísimo ese tipo de trato dentro del ámbito educativo. Para docentes, esto para en especial profesores, profesoras, es bastante especial el asunto del cuidado de la forma del trato, ¿sí? Dentro de la escuela igual tiene que cumplirse. Lo primero, hay un código de convivencia que se llama, que los colegios tienen que manejar.
Y en ese código de convivencia está manejado y está escrito todo, como las normas de comportamiento dentro de la escuela por parte de docentes, autoridades, personal administrativo, de apoyo, y sobre todo de los padres de familia y los estudiantes. El problema que hay es que sí, existe un código de convivencia que es bastante punitivo, como se dice, es bastante especial y sesgado hacia los derechos de la niñez y la adolescencia, pero no hay sanciones para cerca de 23 parámetros que tiene un docente, una autoridad, un adulto que infringe una norma de convivencia. Para el adulto puede llegar inclusive hasta una situación de carácter legal, judicial, pero en los niños, en cambio, si infringen sus leyes, sean leves o graves, que es, aquí hay ese parámetro, hay esa división de leves o graves, apenas hay 3 sanciones. O sea, solamente se escribe o redacta 3 tipos de sanciones, las cuales dan risa porque los niños cometen una serie de imprudencias, desacatan normas. No, dice, ¿quién? Consuelo Guzmán, hola, un gusto. De pronto alguna pariente lejana de por ahí, de algún lado. Entonces te decía que el asunto es el convivir en el ámbito escolar. Es mucho más delicado. Los niños, si infringen una norma, ellos apenas tienen la posibilidad de 3 formas de ser sancionados, y de acuerdo a un estándar que hay, las penas leves, graves y muy graves. Pero a lo mucho lo que el niño tiene como sanción es la amonestación escrita o verbal, y dependiendo de la gravedad, separación de la escuela por 8 días, 15 días. Pero esto se está volviendo un asunto bastante especial, porque muchos niños cometen, a veces desacatan las normas justamente para irse a casa y no regresar a clases. Y claro, el docente tiene la obligación de enviarle sus tareas, sus deberes, y esperar que el joven le responda vía internet. Bueno, les quiero comentar, estoy en la parte, un poquito la parte más alta de aquí del Parque Bicentenario. Vamos a hacer un paneo mientras estamos hablando. Si alguien tiene una pregunta, sería genial si me pueden ayudar, por favor, con una pregunta para responderles con respecto a los castigos en los niños. Estamos ya en la parte de la escuela. Mira, esto es Quito en la mañana de hoy, completamente frío, ¿no es cierto? Sí. Mira, una mañana completamente fría. El sol se supone que debería estar ahí. Pues no está. Entonces te decía que en el ámbito educativo la cosa es mucho más delicada en cuanto a las normas de convivencia, porque lamentablemente un expresidente, por granjearse la voluntad, entre comillas, de los niños, los adolescentes, endureció las penas, inclusive con el Código Orgánico Integral Penal. Llegan a ver la posibilidad, si hay una denuncia formal y se demuestra que hubo por decir, un toque de una persona, de un adulto, profesor, profesora, a un niño, a una niña, con un golpe, por más, entre comillas, que sea caricia, por más caricia que sea, puede considerarse como un acoso sexual, y eso inclusive está penado, como te digo, entre 3 y 5 años de prisión.
¿Por qué? Por el solo hecho de haberle abrazado, dicho hola. Hola, mijito, ¿cómo estás? Hola, mijita, ¿cómo estás? Esos términos, esas palabras, pues ya están prácticamente eliminados del vocabulario de los docentes. Entonces, esto de los castigos, dije, para la escuela también sí, tiene que haber. Pero el problema es que hay abogados y abogadas las cuales hacen por su negocio de una situación simple en la cual hubo, yo qué sé, un grito, hubo una situación, tal vez una expresión en un momento de coraje, pues el hecho, los abogados le hacen ver como que fue ya el sacrificio a las vírgenes del sol. Entonces, ¿cómo podemos hacer para, estamos ya aproximadamente unos 40 minutos caminando, haciendo este TikTok en vivo, que es una experiencia del día de hoy? A ver, aquí hay uno, dice Miriam, o los docentes tienen contra con las mamás y se desquitan con los chicos. Bueno, eso ya depende mucho de la personalidad. Gracias, Miriam, por ponerme esto sobre el tema. Los docentes tienen contra con las mamás y se desquitan con los chicos. Ya eso, como te digo, está acá al menos con nuestro código de la niñez y la adolescencia. Ya está penalizado porque mucho depende de la formación profesional, ética, moral, personal del docente que esté realizando su actividad. Ya eso, acá ya no se ve mucho en que los profesores se desquitan con los niños por una situación de los padres de familia. Ahí lo que yo recomendaría es que se haga un estudio psicológico personal del docente para ver si esto es reiterativo, y de la parte profesional, si esto es reiterativo e inclusive hay palabras ofensivas en contra de los niños, pero a través de los niños también hacia los padres. La cosa ya es difícil, la cosa ya se complica, porque imagínate que por ahí un exabrupto de un profesor, el cual en su momento le salga a un niño que le diga hijo de papá o de pupú, ¿no es cierto? Entonces ya la cosa se complica, porque no solamente le está ofendiendo al niño, le está ofendiendo también a la mamá, al papá, a quienes, porque la frase es bastante dura y tendrá pues que llegar a situaciones mucho más delicadas. O imagínate que el profesor en un momento determinado diga, es que tu papá no te ayuda en la casa, tu mamá, ¿cómo sabe? Entonces tiene que él revisar y medir sus términos, medir sus parámetros de trabajo, sus parámetros de desempeño, ¿no es cierto? De desempeño, y ser respetuoso de papá, mamá a través de los niños, porque no sabes el resentimiento que puedes generar en los niños el momento que tú le insultas a papá, le insultas a mamá o le insultas a él. Entonces sí, al menos acá eso ya está bastante corregido, a la fuerza sí, porque sobre pretexto de este maltrato que decía, hubieron muchos despidos, hubieron muchas denuncias, informes sumarios administrativos que se llama, ¿sí? Sumarios administrativos, los cuales en su momento lo que provocó es que muchos docentes salieran del magisterio, pero bueno, ahí hay razones políticas, hay razones de seguro social, los cuales hicieron esa forma de eliminar gente del magisterio, pero no por malos, sino por eliminarlos.
Entonces yo no creo que hoy en día los docentes que son de formación, porque eso también hay que entender dos cosas. Hay los docentes que son de formación, que entraron a una universidad, un instituto pedagógico superior, para seguir la carrera de docencia, y otros que fueron por ocasión. ¿Qué significa esto? Aquellos que entraron a una escuela, entraron a una unidad educativa, ya por una situación de que no había más, y si me ofrecieron un sueldo, me ofrecieron un trabajo que bueno, mira, recién quiere asomarse el sol, no sé si lo logramos ver por ahí, ¿sí? Ahí está, como decimos acá, amaneció el sol con poncho. Entonces te decía que la situación es bastante delicada, al menos acá ya no. Todo depende, habría que ver cómo está en otros países, si alguien me comenta, si hay este código de la niñez y la adolescencia en otros países, si se aplica, hasta qué punto, cómo se lo hace, ¿no es cierto? A ver qué me contesta. Entonces, regresamos al tema de que los castigos, sí, el docente tiene que ser una persona preparada, equilibrada. Fabián Aguilera, hola tocayo, ¿cómo vas? Buen día. Coméntame algo, escribe alguna pregunta, alguna situación. Entonces te decía que los docentes hoy en día tienen que estar muy bien preparados. Los docentes de formación dentro de su carrera, una de las carreras que se tiene es la parte de psicología educativa, psicología del aprendizaje y entre otros también psicología de la niñez, psicología del adolescente. Lo que muchos jóvenes, muchas personas de docentes que entraron a trabajar en un colegio por ocasión, porque así se les iluminó, no conocen. Entonces ahí la forma de tratar a un niño, de tratar a un adolescente, tiene mucho que ver y es su comportamiento, porque recuerda que en este momento quienes están a la edad de más o menos de 30 años, 35 y si van como docentes, resulta que estos jóvenes fueron educados al golpe, a la chancletazo, o con la regla, golpeando en los nudillos, que es como nos educaron los baby boomers, ¿no es cierto? Los docentes antiguos, los profesores antiguos, que no encontraban otra forma de sancionar sino el golpe, el castigo, la correa, el látigo, ¿no es cierto? Que es lo que uno puede acordarse que hacían. Entonces, mira, el asunto es bastante delicado. Entonces, no vamos a decir que no fue nuestra mejor psicología, sí, nos formaron, pero los tiempos han cambiado y hoy en día, si tú maltratas a un niño, pues ya las cosas se complican. Entonces tienes que llegar, desde que entras como docente, a poner las reglas claras. Cómo van a ser de acuerdo a lo que manda el código de convivencia, de acuerdo a lo que manda también la ley y el reglamento de educación. Parámetros, eso tienes que explicar y decir, miren, aquí dice, y hay una parte en el reglamento de la educación en la cual se dice y se comenta que de qué forma se calificarán los deberes, cómo se calificarán, bajo qué parámetros, con qué notas y todo, cómo debe entregarse, cuándo tiene que entregarse, y la fiesta se llevará en paz. Eso es lo fundamental, eso es lo importante, tener los parámetros de convivencia bien establecidos dentro del aula. ¿Cómo va a ser los parámetros de convivencia dentro del aula? Normas de respeto, normas de disciplina. Y luego de eso, pues, a ver, en función de lo que puedas hacer dentro de, que dice Marcus, juega, no sé qué sea. Ya, entonces te decía que dentro del aula tienes que tú mostrar los parámetros
de desempeño. Y también, bueno, miren, si esto, la primera vez que no me entregué los deberes, vas un punto menos, ¿no es cierto? La segunda vez van 2 puntos menos, y la comunicación con papá, con mamá. Y así es decir, establecer normas tanto de disciplina, de comportamiento dentro del aula como fuera de él, y luego de eso también qué sanciones se pondrán, qué penalidades se darán en el momento que tú puedes, que los niños en la escuela lleguen a infringir esas normas. Ahora, te decía, estamos ya llegando al final de esta charla, porque de aquí ya me pongo a trotar, de aquí ya me pongo a correr. En esta caminata te agradezco mucho que me hayas acompañado. Me hubiera gustado que me des reporte de sintonía, que me digas, que me comentes cómo está el sonido, ¿no es cierto? Si se escucha y todo. Entonces, y de la charla también, de lo que acabamos de hacer. Porque estoy pensando hacer esto, si todo sale bien y el sonido estuvo correcto. ¿De dónde eres? Bueno, yo soy de acá, de Quito, Ecuador, la mitad del mundo. Gracias por preguntar, Dec Pru. Ya, entonces somos de acá, de Quito, Ecuador. Entonces te decía que vamos ahora, ¿cuál es el mejor castigo que tú puedes tener? Te decía que los castigos son físicos, los castigos son emocionales, los castigos son psicológicos. Bueno, lo primero que tú tienes que hacer es evitar los castigos físicos. Se te puede ir la mano, sí, se te puede ir la mano con una correa, se te puede ir, amigo, ¿habrá paro nacional en Ecuador? No, nada de eso. El paro de octubre fue un asunto que no podemos hablar porque esto es a nivel mundial y vaya a estar escuchando un hito que está lejos de aquí. Entonces fue mandado para algo especial, para destruir evidencias de algo. Bueno, que dice 150 rosas y cierras directo. Ah, ya, gracias, que siga caminando. Entonces, mira, el asunto es que te decía, hay los 3 castigos que tú puedes infligir a un niño, a una niña, a una persona, cualquiera. Son de 3 formas. El castigo físico, el castigo corporal, el cual tienes que evitar a toda costa. Sí, eso es importante, porque se te puede ir la mano, un mal golpe, un mal correazo, un mal chancletazo, como decimos. Hola, ¿qué tal? Un gusto a la hora que dice Nay Jesca 91. Gracias por estar ahí. Estamos hablando acerca de los castigos a los niños. Entonces te decía que evites los castigos físicos. Eso sí, evita los castigos físicos de ninguna naturaleza, ni con la mano, porque en muchas ocasiones, papacito, mamacita, estamos de mal genio y se nos va la mano y por ahí un mal golpe, al menos si es niño o inclusive una persona adulta, puede llegar un momento determinado a ocasionar una grave lesión. Entonces, la recomendación para esto, ¿cómo evitar? Tranquilízate y si puedes, sepárate, aunque indudablemente hay personas que cuando uno, esto más en pareja, pues ese es otro tema, hay discusiones y uno dice, espérate, yo ya regreso. Ah, ¿y a dónde te vas? Con tu moza te has de ir. Bien, buscas pelea para irte con tu moza. No, ahí vienen ya los otros temas. Entonces, pero con un niño, una niña, es preferible evitar que en la escuela, ¿sí? Evitar la confrontación, tranquilizarte y pedir argumentos. Que dice hola, que dice Alexander Onichan, no sé qué sea eso. Alexander A300 me dice Onichan, no sé qué significa. Entonces, te decía que evites todo tipo de castigo físico, evita la confrontación, sepárate un momento, retírate, toma agüita, respira, tranquilízate y luego pues busca la forma, la manera de
llegar a la parte del diálogo. Te decía, ¿cuál es la mejor manera? En primer lugar, ya tranquilos, sentados sobre la mesa, dialogar, conversar, explicar y pedir argumentos. ¿Sí? Escuchar a la otra persona por qué, la razón, cuál es la razón, cuál es el motivo por la cual le llevó, qué le motivó a cometer tal o cual acto que fue en contra de las normas de disciplina. En primer lugar, conversar, averiguar, preguntar qué es lo que pasó, qué es lo que ocurrió, y luego de eso sí llegar a un acuerdo en el hacerle entender que lo que hizo, que lo que pasó, sí, las circunstancias posiblemente, salvo que sean una situación de mucho peligro que le motivó a reaccionar de esa manera, ¿sí? Ha empezado, Papacito dice, yo pensé que me decían a mí, ha sido Papacito, ha empezado a seguir al anfitrión. Caballero de honor, gracias por estar ahí, Alexis, Jenny Moreno. Gracias a todos ustedes que están ahí. Entonces te decía, lo primero, evita los castigos físicos. Segundo, en la parte psicológica también. Nada de insultos, nada de ofensas, nada de mentar a papá, mamá, el tipo de eres una bestia, eres un ignorante, eres un malcriado, eres un irresponsable. Nada de esos términos que denigran a la persona o que denigran al niño, a la niña, ¿no es cierto? A la persona en sí como tal, ¿no? Entonces evitar ese tipo de situaciones, como ya te dije, dialogar, conversar, buscar, pedir argumentos, razones, motivos que les llevó de pronto las circunstancias fueron tan especiales que no pudo cumplir, o alguna situación se dio en casa o se dio en algún lado de tal manera que no pudo cumplir. Y por último tenemos las emocionales, ¿sí? En un niño, en una niña, lo más grave que le puedes hacer hoy en día, recuerda que los niños, las niñas de hoy son niños con la tecnología, con un chip incorporado. La mejor que yo creo, yo considero, puede ser que alguien esté en desacuerdo conmigo, pero creo que lo mejor que tú podrías hacer es retirarle su juguete, retirarle lo que... me permite un segundito, ¿ya? Entonces el asunto es que casi me pierdo, me están entrando unos mensajes. Entonces decía que lo importante es cómo puedes sancionar a un niño, es en la parte emocional. A ver, tú tienes este juguete, te voy a retirar durante unas 20 minutos, media hora, no vas a jugar, lo vamos a separar porque el castigo no es para ti, el castigo es para el juguete, ¿sí? ¿Por qué? Porque el juguete te distrajo, no te permitió hacer lo que tú tenías que hacer. Entonces tu juguete no te permitió, ahora vamos a retirarle al juguete una media hora. Vamos, el celular, sí, mira, sabes que estuviste utilizando el celular y por el celular pues indudablemente tú no pudiste cumplir tu tarea, te voy a retirar. Sebas 172, hola, ¿qué tal? Entonces le retiras el instrumento que es el distractor, ¿sí? Le retiras el distractor, que es lo que le hace que no cumpla con su trabajo. En este caso puede ser su juguete, puede ser el celular, puede ser el Nintendo, puede ser el PSP, lo que sea que le haya motivado para que no cumpla. Entonces, escuchando todo, ¿sabes qué? El castigo no es para ti, el castigo es para este de acá. De tal manera que evitas la parte de la afectación psicológica del niño, la niña y de todo lo que podamos hacer. Mira, te voy a mostrar, por ahí viene un helicóptero que nos va a interrumpir, ¿sí? Bueno, estamos en vivo y eso es lo importante.
las cosas son al natural. Entonces te decía que la mejor forma es evitar irte contra la persona. La mejor forma de sancionar a alguien es directamente contra el distractor que no le permitió cumplir con una tarea. Entonces, un caso extremo. ¿Sabes qué? Yo no me pude cepillar los dientes. Correcto, no te cepillaste los dientes. ¿Por qué? Es que mira, justo cuando me iba a cepillar los dientes, mamá me llamó para que lave los platos. Correcto. Habíamos quedado que se lavan los platos al otro día, pero mamá ese momento solicitó, ¿sí? Gracias. Entonces sucede que hubo una situación. Entonces, ¿a quién hay que llamar la atención delante del niño? ¿Sí? A quien hay que llamar la atención delante del niño es a la mamá. Mira, la próxima vez, ¿sabes qué? Pepito tiene que cepillarse los dientes a las 8 de la noche. Correcto. O lavamos los platos antes o lavamos los platos luego, ¿no es cierto? Pero ese momento tú le interrumpiste. Por ese detalle tú tienes que, a ver, ¿qué vas a hacer? Vas a disculparte y la próxima vez ya sabes, tienes que dejar que las cosas se hagan en su momento. Entonces, mis queridos amigos, amigas, espero que esta charla les haya servido, les agradezco mucho. Como digo, no sé, pedía reporte de sintonía en cuanto a sonido. Sí, ya viene otra vez el helicóptero, ¿cierto? Ya me vienen a llevar, sí, eso es lo fundamental. Ya tengo que cortar porque me dicen que ya vamos, que estoy hablando mucho. Entonces me voy a despedir. Un gusto, cuídense mucho. Muchas gracias, nos vemos en una próxima mañana. Que Dios nos cuide, nos proteja y si tienen alguna inquietud, tienen alguna pregunta, alguna consulta, ya saben. Aquí en Fagus Pro están mis videos, ahí pueden dejar cualquier inquietud o un tema especial que ustedes quieran que conversemos en estos días. Muchísimas gracias a todos, a todas, bendiciones, un gusto, ahí nos vemos.